Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Bienvenidos a todos los que compartan la información y no se vayan que en breve regresamos. Países van envejeciendo. Por lo tanto, tenemos que establecer rutinas, tenemos que establecer estrategias, tenemos que buscar formas de mantenernos saludables, pero no saludables físicamente solo, es un conjunto, es varias esferas que necesitamos estar saludables. Y por eso hoy vamos a estar hablando de este tema de prevención activa contra el Alzheimer. Y para ello tengo una súper invitada especial de Puerto Rico, pero prestadita en Houston. Mirna, bienvenida. Saludos a todos. Gracias por la invitación, Iván, y saludos a la audiencia. Es un placer para mí estar otra vez en la casa. Así que para todos los que no conocen a Mirna, ella es Mirna Luz Arroyo Miranda, es educadora en salud de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tiene un doctorado en salud pública en epidemiología de Ponce Health Science University desde el 2018, tiene un postdoctorado en la Universidad de Houston, trabaja para promover la salud cerebral, que ahorita nos va a ayudar a entender esto que es, y las políticas de salud a favor de adultos mayores de las comunidades latinas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y es la CEO de Receptum Health Strategies, una empresa que ayuda a organizaciones de salud a ofrecer soluciones justas y mejorar los estilos de vida para las comunidades minoritarias y de bajos recursos. Así que definitivamente estamos de lujo tenerte aquí, Mirna, con nosotros. Pues una de las cosas que vamos a hablar hoy sobre la demencia y sobre el Alzheimer tiene que ver con el COVID, ¿verdad? Y cómo proteger nuestra salud cerebral tiene que ver con el COVID. Yo fui epidemióloga para el municipio de Tuabaja durante el principio de la respuesta de COVID, justo antes de empezar en el postdoc, en mi programa postdoctoral. Y, y, eh, y una de las cosas que he aprendido a través de la investigación, las investigaciones que he hecho acá en los Estados Unidos, es que el COVID está extremadamente ligado al deterioro cognitivo, ¿no? Y después hablaremos un poco más sobre eso, pero tanto así que ya el NIH está concediendo fondos a los centros de investigación sobre Alzheimer para examinar las consecuencias del long COVID, ¿verdad? Del COVID de larga duración. Así que eso es, ¿verdad? Las dos cosas están bastante bien ligadas, así que vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Como aparte de todos los títulos que tienes como investigadora, como epidemióloga, como muchos de los roles que tú tienes, hay algo que te llama mucho la atención y que gustas desarrollar y comunicar, que es tu rol como cuidadora, pero tú lo defines de una manera bastante interesante, y que es una cuidadora en recuperación. ¿Qué sería eso, Mayna? Eso es así. Mira, para mí es un privilegio, es un honor siempre plantear, ¿verdad? Que yo soy una cuidadora en recuperación. Yo cuidé de mi papá, que pues padeció de Alzheimer y de hecho ha sido la razón y el propósito del por qué me he envuelto tanto en este tema. Eh, Mi papá empezó con sus primeros síntomas cuando yo tenía 23 años, ya yo tengo 50. Así que yo he trabajado toda mi vida, ¿verdad? Desde entonces he estado trabajando en diferentes calidades, ¿verdad? Como abogada, abogando por los derechos de las personas de edad avanzada. He estado, ¿verdad? Luego como epidemióloga especializada, me hice una especialidad en epidemiología de demencia, pero el cuidador, ¿verdad? El proceso de cuidado de una persona con Alzheimer es un evento traumático. Los cambios de comportamiento asociados a la condición, los procesos que se dan ¿verdad? En términos de las dinámicas familiares, en términos eh, o sea, del proceso de cuidado, las circunstancias, el mismo proceso de enfermedad, ¿verdad? El ver a la persona, el Alzheimer es una situación, es una enfermedad que trastoca la personalidad del individuo que la padece.
Y literalmente le llamamos una muerte doble, porque primero muere la persona que era el individuo que tú conociste, ¿verdad? Mi papá dejó de ser mi papá mucho antes de ti. Y el mero hecho de que la persona fallezca no significa que uno termina el cuidado. En ese proceso de cuidado, uno desarrolla unos mecanismos de defensa ¿verdad? El nivel de estrés que tú vives en ese proceso puede ser tan severo que ¿verdad? Esos mecanismos de defensa y esa sintomatología de salud mental puede durar mucho después del proceso de cuidado. Así que a mí me ha tomado, que no pude ver las imágenes del 2020, ¿verdad? Pero a mí me ha tomado ¿verdad? Un tiempo de terapia. He tenido que sacrificar muchas cosas para poder cuidar de mi propia salud, que es una de las cosas que yo enfatizo cuando hablo con cuidadores aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Eh, Uno tiene que aprender a ser saludablemente egoísta en este proceso. Y uso la palabra egoísta porque la gente tiene una connotación, así que le pongo ¿verdad? El adjetivo de saludablemente. Eh, Porque tú no puedes dar lo que no tienes o sea, no le puedes dar a otro lo que no tienes para ti. Y, y en ese proceso, cuando tú cuidas a una persona con Alzheimer o con cualquier discapacidad, hay muchas veces que uno desarrolla unos mecanismos de protección para lidiar con las situaciones que se dan. Y que, ¿verdad? Llega un momento en donde se afecta tu salud física, tu salud mental, tu fe. Así que para mí ha sido un proceso de sanación. Y en el último año, sobre todas las cosas, he tenido que mirar mi vida desde una perspectiva diferente para poder trabajar aquellas cosas que durante el proceso de cuidado me mantenían en alerta. Eh, Así que, ¿verdad? Reducir mis niveles de cortisol, eh, y empezar a trabajar, ¿verdad? Con regular mis emociones, eh, para, ¿verdad? Volver otra vez al estado que yo estaba el proceso de cuidado. Sí, me llama mucho la atención cuando dice saludablemente egoísta, porque yo creo que es súper importante como que reforzarlo. Dentro de esta búsqueda, dentro de lo que tenemos con las condiciones de demencia, ese deterioro, las condiciones de pandemia, las cosas que tú nos vas a estar hablando, hay un término que se conoce como los trastornos neurodegenerativos, que como que hoy día estamos tratando de ponerle nuevas definiciones a las palabras, ¿verdad? Entonces, pues ahora esto de trastorno neurodegenerativo, ¿qué significa eso, Mirna? Pues mira, el manual de diagnóstico, de enfermedades mentales, que le conocemos como el DSM-5, ¿verdad? En la quinta edición de este libro que publica la Academia de Psiquiatría, eh, define lo que nosotros conocíamos como demencia en el DSM-4, en la versión anterior, le cambiamos el nombre a trastorno neurodegenerativo. La intención de esto es que la gente entienda que no hay, ¿verdad? Que este concepto de la persona tiene demencia traía un estigma asociado a él. La gente piensa que estar demente es estar loco, o que, ¿verdad? O que estás viejo, y queremos, ¿verdad? Parte de lo que se trató en la versión nueva del DSM era quitarle ese estigma a lo que es un problema fisiológico, ¿verdad? Del organismo, de lo que nosotros llamamos la computadora matriz de nuestro cuerpo, ¿no? El cerebro. Yo siempre hablo del cerebro como si fuera una computadora, ¿no? Nosotros tenemos las computadoras, ustedes saben que tienen una hardware que es pues la pantalla, el power supply, ¿verdad? El motherboard, todas esas piezas, ¿verdad? Y tiene una parte que es los programas, un software, que son los programas que nosotros usamos para procesar la información. Así que nosotros le entramos la información a la computadora, el programa la procesa, ¿verdad? La internaliza, pero es ese motherboard y esa parte eléctrica del hardware el que procesa y almacena la información. Pues nuestro cerebro funciona de la misma manera, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de demencia o de trastorno neurodegenerativo, que es la misma cosa,
estamos hablando de enfermedad, de una serie de enfermedades, no estamos hablando de una sola, estamos hablando de una serie de enfermedades del organismo, de ese hardware, ¿verdad? Del cerebro, de la masa física del cerebro, donde la persona tiene pérdida de memoria, que ¿verdad? Es el síntoma primario, pero va a tener una serie dependiendo de cuál es el trastorno, va a tener una pérdida en por lo menos una o dos funciones de esa maquinaria. Así que realmente la demencia es un término sombrilla que agloba un montón de condiciones. La primera de ellas es el Alzheimer, porque teóricamente, ¿verdad? Y voy a aclarar este punto porque me parece importante. Todas las demencias, la que más prevalece, ¿verdad? La que más se diagnostica o se diagnostica con mayor frecuencia es la enfermedad de Alzheimer, que es aproximadamente del 60 al 80% de todos los casos de demencia. Sin embargo, las investigaciones demuestran que realmente ¿verdad? Y la única forma de nosotros saber si la persona realmente tiene demencia de este tipo ¿verdad? De ese tipo Alzheimer es mediante una biopsia cerebral post-mortem, ¿verdad? Después de que la persona fallece. Se corta un slice y se mira, ¿verdad? Para mirar si tiene las características físicas del Alzheimer. Cuando se hace eso, se ha encontrado que a pesar de que se diagnostica de manera clínica con muchísima frecuencia, el Alzheimer puro, 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 es aproximadamente como el 3 al 5% de todos los casos. Así que la mayoría de lo que nosotros conocemos clínicamente como demencia tienden a ser Alzheimer con algún otro tipo de demencia, ¿verdad? Que no es otra cosa que la pérdida de memoria, ¿verdad? La demencia realmente es un trastorno que altera la estructura física de las células que procesan y almacenan la información de nuestro cerebro, que son las neuronas, y la deposición de ciertas proteínas que interrumpen el paso de la información. Así que en el Alzheimer ocurren esos dos procesos. La ruptura o ¿verdad? La pérdida de la estructura, la arquitectura física de la neurona y la interrupción del paso de la información por la presencia de una proteína ¿verdad? Que conocemos como beta amiloide, que simplemente interrumpe el flujo de esa información que pasa a través de esa neurona. Pero como cuestión de realidad, el hecho de que le podamos llamar Alzheimer, ¿verdad? Como dijimos, es la más común de todas las demencias, o le llamamos de otra cosa, todas ellas tienen las mismas características. Va a depender de dónde se afecte y ¿verdad? Cuál sea el proceso que se dé físicamente para poder determinar qué tipo de demencia es. Pero todas ellas van a tener en común el elemento de la pérdida de la memoria con alguna de esas, ¿verdad? De la pérdida de alguna de esas cosas, de función ejecutiva, atención compleja, aprendizaje, y una de las cosas que es bien interesante, y por eso es que yo me llamo cuidadora en recuperación, es porque uno de los elementos que se pierde en el proceso de demencia es la cognición social, es la capacidad de poder velar, comportarse en círculos sociales. Así que los comportamientos de una persona con Alzheimer pueden ser cosas que a una persona que no tenga Alzheimer le van a parecer absurdas o aberrantes, y eso es parte del proceso de enfermedad. Yo creo que es importante lo que estás comentando y a todos los que se están conectando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Se les dijo que Mirna nos va a ayudar a entender muchas cosas porque lo que queremos es alejarnos del libro y empezar a ver estas cosas de una manera más práctica y que cuando estemos con algún síntoma que no prendamos el botón del pánico, simple y sencillamente que entendamos que tal vez es tiempo de buscar alguna atención y que dentro de las demencias no podemos, la demencia es esa condición, como dice Mirna, ese
trastorno neurocognitivo para quitarle ese estigma como, porque alguien puede decir que es diabético, hipertenso, pero no que tengo demencia o que tengo alguna condición mental. Eso es Entonces, así. yo creo que es importante eso que nos está comentando Mirna. Y quiero aclarar, ¿verdad? Y dejar esto para récord y que se lo lleven para su casa. El Alzheimer y otras demencias no es sinónimo de estar loco, ¿ok? No tiene que ver con la salud mental. La salud mental es otra cosa, es ese software, esa programación que nosotros tenemos en nuestro cerebro para procesar, ¿verdad? Para procesar emocionalmente la información que recibimos a través de los estímulos. El Alzheimer, ¿verdad? Y todas las demencias son un problema físico, tan físico como lo es tener problemas cardiovasculares, tener diabetes, tener que te falte una pierna, eh, cualquier cosa. Así que precisamente para eso es que eliminamos el término demencia, para que la gente no entienda que hay una, ¿verdad? Que esto es un desorden real, que no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con que la persona tiene un problema físico en su cerebro. Eso es muy importante. Y otra de las cosas que nos está enseñando Mirna es a empezar a también a educar a las personas. Cada uno de nosotros que estamos aquí hoy en el podcast, que estamos escuchando el episodio con Mirna, vamos a salir con una información que tal vez otra persona no tenga. Y como ayer me estaba diciendo un pacientito que estaba viendo en la clínica, que tiene X cantidad de años y me decía, no, doctor Iván, es que a mí me están doliendo todo el cuerpo, entonces ya yo tengo los achaques de viejito. Y yo le digo, ¿y quién te dijo a ti que a los viejitos tenían achaques de dolor? No. Eso, qué bueno que traes ese punto, porque una de las cosas que ocurre cuando estamos hablando de demencia es que la gente asume, sobre todo nosotros los latinos. No me pregunten por qué, pero esto es la realidad. Nosotros partimos de la premisa de que porque yo estoy viejo voy a perder la memoria. Gente, eso no es, eso es una, un mito, eso es totalmente falso. Yo tengo muchísimas amistades que tienen sobre 80 años y eso, o sea, no es verdad. Punto. Yo conozco, como te digo, yo tengo muchas amistades que son bien mayores y, o sea, están claritos de su mente. Incluso gente que son súper adultos, que son personas mayores de 90 años, de 90 años en adelante. Ujú. Y están como coco. Así que la pérdida de memoria, y eso es otro punto súper importante, la pérdida de la memoria no es típico de ser mayor. Así que si usted tiene, de hecho, una de las cosas que quería mencionarte era que lo que llamamos el subjective cognitive concern, ¿verdad? Esa preocupación por la salud cognitiva del individuo es probablemente uno de los mejores predictores de que realmente hay un problema de memoria. Así que si usted tiene una situación donde usted asume, ¿verdad? Usted parte de la premisa de que se le están olvidando las cosas, ese es un síntoma que le debe indicar a usted que debe por lo menos hablar con su médico primario para comenzar un proceso de cernimiento, ¿verdad? Cernimiento quiere decir, ¿verdad? Que le hagan una pruebita para ver si eso tiene, ¿verdad? Si a lo mejor eso es, pues la pérdida de memoria se puede dar por muchas razones. No necesariamente tiene que ser por Alzheimer, ¿verdad? Las personas que están en un estado de ansiedad crónico, personas que tienen, ¿verdad? Algún problema de tiroides, algún problema orgánico, sí pueden tener alguna pérdida de memoria, ¿verdad? Eh, en el COVID, las personas que tienen COVID saben, que le han dado COVID, saben que en ese proceso uno se desorienta increíblemente y se pone fatal. Es importante que si usted tiene un problema, le está olvidando las cosas, no es que se le olviden las cosas, es cómo se le olvidan. Al paciente de Alzheimer se le olvida que se le olvidó. ¿Lo explico de nuevo? Al Está paciente de súper. Alzheimer se le olvida que se le olvidó. A todos nosotros se nos olvida algo durante el día. Por ejemplo, las llaves. Yo soy un desastre. Yo tengo los audífonos de la computadora. Yo soy un desastre. Los dejo donde quiera y se me olvida dónde los puse. Pero yo puedo recordar eventualmente, es que yo los usé tal día, qué sé yo qué, y vuelvo y puedo encontrarlos nuevamente. Al paciente de Alzheimer se le olvida que no encuentra los audífonos. Así que
hay una serie de cosas, ¿verdad? El olvido del Alzheimer es de una manera distinta a lo que nosotros vivimos normalmente. Así que, sin embargo, repito, si usted tiene un problema usted considera de que ya la situación es suficientemente grave que le impide manejar sus actividades del diario vivir, es tiempo de que, ¿verdad? Que discuta y converse con su médico primario para comenzar un proceso de cernimiento. La demencia es un continuo, ¿verdad? Es un proceso donde la persona comienza, ¿verdad? Es un proceso gradual de progreso lento, ¿verdad? Donde la persona va desde el punto donde puede realizar las actividades del diario vivir sin ninguna ayuda hasta necesitar, ¿verdad? Que tenga un impedimento suficientemente grave como para necesitar ayuda en todas las áreas del diario vivir, ¿verdad? Para manejar sus cuentas, para lavarse los dientes, para bañarse, para vestirse, ¿verdad? Esas son las actividades del diario vivir. Específicamente la demencia de tipo Alzheimer, hay uno que conocemos como una fase preclínica, donde la persona no tiene ningún síntoma. Y se ha descubierto recientemente que esa fase asintomática o preclínica puede darse hasta 30 años, 20, 30 años antes de que la persona desarrolle los síntomas. Y ese dato es bien importante porque la mayoría de las personas pensamos que el Alzheimer tiene que ver con ser adulto mayor, con ser viejo. Pues mire, ¿sabe qué? Que las cosas que podemos hacer, mire, y quiero aclararle, yo trabajo con números, así que yo hablo en términos de riesgo numérico. Y ahorita vamos a hablar ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pero la realidad es que los estilos de vida ¿verdad? Es lo que da en la mayoría de los casos, es lo que afecta más a la hora ¿verdad? De establecer el riesgo del desarrollo de Alzheimer. Pero como los síntomas empiezan mucho antes de que usted cumpla los 65, ¿verdad? No, los síntomas no, ¿verdad? El proceso de enfermedad comienza mucho antes de que los síntomas se expresen después de los 65 años. Es en este momento, a los 40, a los 30 y pico, a los 50, donde usted va a poder hacer suficientes cambios para disminuir ese riesgo a largo plazo. Así que este momento, al que me está observando a través de la página de Facebook, si como usted como yo, ¿verdad? Tiene 50, tiene 45, 50 y pico, este es el momento de tomar cartas sobre el asunto. Es importante lo que estás diciendo también, Mirna, porque aprovechando las cosas que nos están pasando en la clínica, porque a veces en la clínica hay estos comentarios, pues tengo como estos pacientitos que son bien jovencitos y más adelante tú nos vas a ayudar a identificar estos factores de riesgo, pues este jovencito tiene algunas de esas cosas que ya uno va viendo, pero como son jovencitos piensan que son indestructibles. Pues entonces yo les digo, mira, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Según tu edad y según las expectativas de vida, se supone que tú sobrepases los 100 años de edad, según las expectativas de vida actual y la época y los adelantos que te están tocando vivir. Por lo tanto, depende de lo que tú hagas hoy, es que tú vas a llegar a esa edad. Dependiendo lo que tú hagas hoy es cómo te vas a sentir. No es que no vayas a llegar. Lo que vamos a determinar es cómo te vas a sentir con esa edad, pero depende de lo que tú hagas hoy. Por lo tanto, empieza a tener conciencia de ese pequeñito detalle. Qué bueno que traje ese punto, porque una de las cosas que yo enfatizo en mis presentaciones, ¿verdad? Y en mi trabajo de investigación no se trata de uno vivir o morir, ¿verdad? O vivir por más tiempo o morir. Es cómo vamos a vivir, cuáles son las circunstancias que van a rodear nuestra vida. Y eso es parte de las cosas ¿verdad? Con las que uno tiene que trabajar. Cuando hablamos de salud cerebral, que vamos a hablar un poco más adelante,
la definición de salud cerebral implica el poder alcanzar nuestro máximo potencial a lo largo de la vida, tengamos o no tengamos Alzheimer. Así que eso significa que hay cosas que nosotros podemos hacer en la niñez, hay cosas que vamos a poder hacer en la adolescencia, hay unas cosas que vamos a poder hacer cuando somos adultos jóvenes, cuando somos adultos maduritos y cuando ya somos adultos mayores. Así Ujú. que dentro de ese espectro de vida hay cosas que nosotros podemos hacer para mantener la calidad de funcionamiento de nuestro cerebro que nos permita vivir la mejor vida posible. Y de Mm. eso se trata, no es cantidad, es calidad de vida. En investigación de Alzheimer hablamos de dos términos ¿verdad? Fundamentales. Hablamos de resistencia y hablamos de resiliencia, ¿verdad? Están bien relacionados uno con el otro. Cuando hablamos de resistencia es la capacidad que tiene el cerebro ¿verdad? Para evitar el alcance de la condición. Así que, y dentro de las cosas que nosotros podemos hacer, hay cosas, es como que nosotros, ¿verdad? Podemos hacer para resistir al Alzheimer. Por ejemplo, a mí me encanta esta analogía, ¿verdad? De cuando nosotros vamos a pasar, nosotros, ¿verdad? Los puertorriqueños vivimos los huracanes todos los años. Y cuando llega la época de huracanes, pues nosotros hacemos un overall, ¿verdad? Un overview de todo lo que nosotros tenemos en nuestra alacena, si necesitamos comprar comida de lata, agua, ponemos las tormenteras, ¿verdad? Cuando llega esa época de huracanes, pues ya uno se prepara para eso, ¿verdad? Así que la resistencia es precisamente eso, ¿verdad? ¿Qué cosas yo voy a hacer para que si yo tengo un riesgo, y lo voy a explicar un poquito más adelante con más detalle, si yo tengo un riesgo, un historial familiar o tengo, ¿verdad? Ya estoy mayor y ya yo sé que yo tengo un riesgo, ¿qué cosas puedo hacer para que ese riesgo sea lo menos posible y que no me alcance esa tormenta, no me alcance ese huracán? La resiliencia ya ocurre cuando la persona tiene la enfermedad y comienzan los síntomas clínicos. Es la capacidad que tiene el cerebro para crear conexiones alternas para disminuir la velocidad de los síntomas. Así que aún si yo tengo Alzheimer, y por eso es que la definición de salud cerebral habla de que es irrespectivo, ¿verdad? Independiente de si tienes o no el trastorno, es que hay cosas que aún teniendo Alzheimer, aún teniendo el riesgo, yo puedo hacer para retrasar los síntomas de la enfermedad. Y que yo creo que es importante visitar ese continuo, entonces. Vamos desde las fases preclínicas. Algo que últimamente, Mirna, están mencionando por ahí es el MCI, el Ajá. impedimento o esta dificultad leve cognitiva que en algún momento empezaron a decir que el Alzheimer, ¿te acuerdas? Que decían, no, lo que pasa es que el Alzheimer es como que un gran engañador, porque en a esos momentos iniciales, probablemente con la tecnología que había, pues como tú nos estabas compartiendo ahorita, a todos nosotros se nos olvida dónde pongo las llaves o tal vez en dónde dejé el carro estacionado, pero me puedo acordar. Pues había gente que se quedaba ahí y empezaba a pasarle esas cosas y decía, es que es por la edad o es por el estrés o es por X cosa. Y ahí empezaban a enmascararse y por eso le decían que era el gran Ujú. engañador. Hasta que hoy día, esto que tú nos estás enseñando aquí, ese continuo, como que nos estás invitando de alguna forma a detenernos, no a crear alarma ni a alertarnos de forma Ujú. exagerada, simple y sencillamente es decirnos, bueno, mi gente, no esperen a que sea un síntoma significativo que ya usted fue a un supermercado y se le olvidó cómo salir de allí y lo tuvieron que buscar porque nunca supo salir de allí, sino que empieza a buscar Literal. alguna ayuda. Y hablando del Alzheimer, si fuéramos a hablar de ese proceso, de ese inicio, si fuéramos dentro de ese trastorno neurocognitivo tipo Alzheimer, lo fuéramos a describir, ¿cómo pudiéramos describir ese proceso? Pues mira.
Lo primero que tengo que decir sobre la definición del Alzheimer, el DSM-5 tiene unos criterios para definir lo que es la demencia de tipo Alzheimer, que es un tipo de demencia específico, ¿verdad? Eh, lo primero es que es una condición que es incurable, ¿verdad? Para la cual no hay tratamiento. Gente, no piense que se va a tomar una pastilla y se le va a quitar el Alzheimer. Eso lamentablemente no funciona. De hecho, esta semana, no sé si vieron las noticias, que el primer medicamento que salió al mercado para teóricamente, ¿verdad? Eliminar o prevenir el Alzheimer, ¿verdad? ¿verdad? Curar el Alzheimer, lo tuvieron que descontinuar del mercado. Eh, porque y su aprobación en el mercado fue sumamente controversial a nivel de que los panelistas del consejo asesor, muchos de ellos renunciaron al panel. Estos procedimientos, yo tuve la oportunidad de trabajar en el FDA haciendo mi internado en epidemiología y son procedimientos muy serios, parecen procesos judiciales. Y, o sea, las personas que participan en esto son gente de muy buena reputación y son gente ¿verdad? De alto calibre profesional y habían recomendado no aprobar el producto. El FDA, como quiera, aprobó el producto y al final la postre terminó siendo descontinuado. Así que no hay ¿verdad? No hay tratamiento. O sea, hay tratamiento para los síntomas, pero para curar la enfermedad no existe. El Alzheimer es una enfermedad que le llamamos insidiosa, ¿verdad? Es una enfermedad que tú no te... Por eso, y me alegro que hayas traído ese punto del gran engañador, porque es una condición que va bien suavecito. Cuando hablamos del comienzo insidioso, es que tú apenas lo percibes y te das cuenta. Y va progresando lentamente a través de la vida, a medida en que tú vas como que entrando en edad y avanzando el tiempo y avanzando la condición, es que tú empiezas a ver los síntomas y empiezas a afectarte en las tareas del diario vivir y te das cuenta que no puedes bregar con tus cheques, que no entiendes cómo llevar la chequera, se te retrasan las cuentas, perdiste la fecha no sabes qué año está, ¿verdad? Y empieza a darse esa progresión lenta y gradual de los síntomas. Tiene que haber una pérdida de memoria y por lo menos uno o dos, como mínimo uno o más dominios de la cognición en adición a la pérdida de la memoria. Y en teoría no puede haber etiología mixta, que quiere decir que no pueden haber enfermedades conjuntas, ¿verdad? Pero ya sabemos que en la mayoría de los casos, pues puede ser que haya algún otro trastorno neurodegenerativo pasando. Así que pero esa es la definición del DSM-5 de lo que es la enfermedad, ¿verdad? La demencia de tipo Alzheimer. Y hablamos de que el paciente se le olvida que se le olvidó porque, como te digo, es una cosa que tú no lo percibes. O sea, tú te vas dando cuenta, y en mi experiencia personal, mi papá, ¿verdad? Quizá tu esposa se recuerda cuando éramos estudiantes. Mi papá, pues, era el amor de mi vida, él es, ¿verdad? Yo pasaba la mayor parte del tiempo con él. Y, y era ¿verdad? En este proceso empezaron a pasar cosas muy extrañas en su comportamiento. Cuando ya yo era estudiante universitario, yo todavía era estudiante de bachillerato ¿verdad? Y según él fue envejeciendo y pasando los años, a través de los 3 años que estuvimos en el recinto, los comportamientos eran una cosa que nosotros no podíamos explicarlo. Era, llegó un punto, y por eso les digo que el Alzheimer trastoca la dinámica familiar y trastoca, ¿verdad? La vida de los cuidadores en todo sentido. Porque en un momento dado, mi mamá y mi papá o sea, se separaron porque mi mamá ya no podía bregar las cosas que estaban pasando. Y no fue hasta que se fue a vivir sola que se dio cuenta que la gente se fue a vivir a una ejida de vida independiente de adultos, y no fue hasta compartir con adultos que eran más mayores que mi papá que se dio cuenta que el olvido de mi papá no era normal de su edad, que había personas mucho mayores que él que no tenían esos problemas. Y así fue como empezó ¿verdad? Nuestro proceso de búsqueda de ayuda. Pero, como te digo, es una cosa que es un incremento gradual de los comportamientos que no te hacen sentido. Y,
Y yo enfatizo mucho eso porque la mayoría de las veces el paciente o se da cuenta y se lo calla o no se da cuenta, punto, ¿verdad? Pero los familiares empiezan a notar, ¿verdad?, que hay algo que no te cuadra en el comportamiento del individuo. Y llega un momento en donde tú dices, pero hay algo raro, ¿verdad? Y nosotros en la investigación hablamos de lo que son las preocupaciones de la memoria, ¿verdad? Preocupaciones cognitivas, subjetivas. Así que son probablemente el mejor predictor, ¿verdad? Lo que mejor predice que usted tiene un problema, que puede ser que no, pero puede ser que sea Alzheimer. Así que eso, ¿verdad? Así que dentro de esa definición es que ese proceso le llamamos que, ¿verdad? No es la demencia de tipo Alzheimer no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana ni de ayer para hoy. Es una cosa que puede tomar años en desarrollarla. Así es. Y dentro de ese inicio tan insidioso, por eso es que nos permite a nosotros tener tanta oportunidad de fallar. Porque Correcto. como no es algo que ocurre rápido, como que hay alguien que estaba bien y de momento hoy está bien y mañana se le olvidó todo, pues eso nos va a llamar mucho la atención y probablemente vamos a buscar una ayuda. Pero como empieza así de a poquito, la persona, como tú dices, Mirna, puede que no se dé cuenta hasta el momento en que empieza a afectar las tareas que hace de forma regular, como dicen por ahí. Correcto. Se me hace difícil reconocer algo a mí me gusta jugar mucho el domino y de momento se me olvida jugar el domino, pues dejo de ir con mis amigos a jugar porque se me olvida, pero yo no le voy a decir a ellos que es que se me olvida. Le voy a decir, no, no me siento bien, es que tengo que hacer otra cosa, es que está lloviendo entre otros aspectos. Así que yo creo que es importante reforzarlo. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. De verdad que gracias por sacarle su tiempo y estar con nosotros. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, pónganlo ahí en los Bueno, comentarios. De tener a alguien que tiene tanto conocimiento, que ha estudiado tanto, que ha investigado el tema, que no solamente es que lo ha investigado, sino es que lo ha vivido y ha estado en ese proceso de sentirlo. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos la dicha y la suerte de tenerla hoy aquí con nosotros. Así que vamos a aprovechar y como decimos aquí en Puerto Rico, vamos a sacarle el jugo. yo creo que nadie que no haya pasado por este proceso puede comprender o entender cuán profundamente te cambia la vida el tener un familiar con Alzheimer y cómo se trastoca, ¿verdad? Así que yo he tenido la bendición de poder utilizar mis experiencias y mi conocimiento para, si yo puedo evitar que a la gente pase por las situaciones y las dificultades que yo pasé en el proceso, Ujú. pues eso es, ¿verdad? Y que para bien sea, ¿verdad? Había una razón para que pasar por todo esto. Y de verdad que si alguno de los que nos está observando a través de las redes sociales está viviendo esta situación, no están solos, Mm. ¿ok? Habemos personas que también hemos pasado por estos procesos, que entendemos la parte científica y que, ¿verdad? Podemos hablar, podemos hablar en arroz y habichuelas sobre las dificultades que se viven y las situaciones que se viven y hay soluciones, ¿verdad? Y ahora vamos a entender que realmente se puede prevenir. Y es algo que yo creo que cada uno de nosotros vamos a reforzar desde aquí, desde cada una de nuestras trincheras, como decimos, es dejarle saber que no están solo, que es un proceso, es un proyecto, el cuidar de otra persona o el asistir a otra persona también es un proyecto intenso que tiene que salir del corazón, que no siempre surge de la forma en que se desea que surja, porque en ocasiones es que te señalaron y te dijeron, Mirna te tocó, Juan te tocó, Edgardo te tocó, entonces es como que manos arriba. Pero desde aquí, desde cada una de nuestras diferentes plataformas, es decirles que no están solos, que estos espacios están permitiendo darle voz, darle visibilidad a cada uno de ustedes, cada una de las cosas
que están haciendo. Y más cuando, por ejemplo, le puedo preguntar a Mirna como una de sus áreas de expertise, epidemiológicamente esta condición de Alzheimer en Estados Unidos, como cada vez llama más la atención. Pues ¿Cómo mira, estos numeritos ajá, han ido evolucionando? pues mira, yo soy epidemióloga, mi profesión es esa. Y los epidemiólogos trabajamos con números, ¿verdad? Nosotros miramos numéricamente la relación entre una enfermedad y sus causas, ¿verdad? Los factores que pueden afectar positiva o negativamente el desarrollo de esa enfermedad. Así que dentro de ese proceso, ¿verdad? Nosotros miramos las estadísticas de lo que está pasando. Y en yo voy a hablar, usamos las estadísticas de Estados Unidos porque es nuestro referente, ¿verdad? Para, independientemente de nuestras creencias políticas, pues eso es nuestro referente, vamos. Así que en Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 9 personas mayores de 65 años tiene Alzheimer. En Puerto Rico, el recinto de ciencias médicas, la Escuela de Salud Pública, hizo un estudio reciente, en años recientes y se estima, ¿verdad? Por la utilización de servicios médicos, porque realmente no hay datos, pero se estima que en Puerto Rico hay aproximadamente 86 a 87 mil casos de Alzheimer hoy. Yo me atrevo a tirar esos números más para arriba, porque si estadísticamente planteamos que 1 de cada 9 personas mayores de 65 años tiene Alzheimer, está diagnosticado con Alzheimer, Puerto Rico tiene el 20% de la población de Puerto Rico tiene 65 años o más. Así que asuma, a propósito de argumentación, que de los 3.2 millones de personas que hay en Puerto Rico, el 20% de esos 3 millones tiene, ¿verdad? Tiene mayor de 65 y el primer factor de riesgo para el desarrollo de Alzheimer es la edad. Así que, y 1 de cada 9 personas tiene, ¿verdad? Tiene Alzheimer. Así que asuma usted que de ese 20%, 1 de cada 9 tiene, o 1 de cada 10 tiene Alzheimer. Así que realmente los números, o sea, son alarmantes. De hecho, en Puerto Rico, el Alzheimer es la 4ª causa de muerte, seguido, o sea, solamente precedido por el cáncer, que es el número 1, y los otros dos, ¿verdad? Las otras 2 causas de muerte que le preceden son directamente asociadas al Alzheimer, que son la diabetes y las condiciones cardiovasculares. Así es, así que es importante prestarle atención a esto del Alzheimer, pero yo entiendo que sí se está logrando traer, llamar la atención. Hay muchísimo camino todavía por recorrer y como dice Mirna, ese numerito es un numerito estimado, pero sabemos que definitivamente es más el número a final de cuentas. Y cuando miramos también ese costo de esta enfermedad, el costo a estado, ¿cuáles serían esos numeritos? Se estima que el cuidado de una persona sin Alzheimer debe ser aproximadamente $48,000, 48, $50,000 al año. Y ese costo aumenta, casi se triplica cuando nosotros, ¿verdad? De tener una persona con nursing home, todas esas cosas, el costo se triplica cuando la persona tiene Alzheimer. Y no solamente eso, no solamente el cuidado, es que el número de personas que tienen que dejar de trabajar para poder cuidar a un ser querido con Alzheimer es increíble. Así que el costo o sea, es un costo billonario. O sea, no solamente es lo que paga Medicaid y pagan los planes médicos, es que el costo de vida, ¿verdad? Lo que significa para una persona cuidar de un paciente con Alzheimer es costosísimo en términos económicos, ¿verdad? Te cuesta porque tienes que dejar de trabajar o tienes que hacer gastos en cuidadores formales. Hay una serie de gastos que están relacionados a eso. Así que nada, los que están conectados, muchísimas gracias. Estamos aquí conversando con Mirna Arroyo Miranda sobre este tema de la identificación de estos factores de riesgos que son importantes para cada uno de nosotros. Sí, yo creo que lo que tú decías ahorita, la resistencia, una resistencia a un diagnóstico
a final de cuentas, en lugar de darnos un beneficio, es un atraso, porque lo que se pierde en la condición, te pregunto, Mirna, que tú eres la experta en el tema, una persona que tiene la condición de demencia va presentando una progresión. Esa progresión en algún momento se puede regresar, retornar, puede corregirse o simple y sencillamente lo que tratamos es de evitar la Que sigan. velocidad de esa progresión. Pues excelente pregunta. Si volvemos otra vez al slide del continuo de la demencia, Vamos para allá. hay un punto de ese proceso que le conocemos como impedimento cognitivo leve, o MCI, Mild Cognitive Impairment, es el término. Lo van a ver cualquiera de los dos en las redes sociales o en la literatura que lean. Y es importante señalar que el impedimento cognitivo leve es parte de ese espectro, ¿verdad? De que ya la persona tiene algún grado de pérdida de memoria y de funcionamiento, pero todavía puede realizar las actividades del diario vivir. Sin embargo, ese proceso no necesariamente tiene que terminar en una demencia full blown. Hay personas que sí pueden revertir, ¿verdad? O mejor dicho, voy a aclarar. Strike that. Se pueden, no es que reviertan, es que se van a quedar en ese punto. Porque la realidad es que no hay nada que podamos hacer para revertir la pérdida de memoria. O sea, no, absolutamente. O sea, si es por demencia, ¿verdad? Por ese trastorno de las neuronas, ¿verdad? Del neurodegenerativo, realmente no hay nada que podamos hacer para revertir el proceso, ¿no? Los medicamentos como el aducanumab o el lecanemab, teóricamente estaban diseñados para eso. Pero sí podemos retrasar, o sea, evitar que siga progresando o retrasar ese proceso si tomamos en cuenta las medidas de salud cerebral de las que vamos a hablar más adelante. Sí, hay forma, ¿verdad? No es que se revierta, sino que hay personas que se quedan ahí, punto, en ese proceso de impedimento cognitivo leve y no siguen para adelante. Así que, y eso es posible. Súper, perfecto. Por lo tanto, hay que tener cuidado al momento en que alguien se acerca donde alguno de ustedes a darle alguna cura milagrosa o algún remedio maravilloso, pues hay que tener cuidado y si nos educamos, si nos informamos de forma precisa y adecuada, probablemente evitamos este tipo de situación que a la larga pues tenemos que cada uno de nosotros cuidarnos. Entonces, una vez que tenemos estos aspectos que tú nos estás diciendo, que es un continuo, que es importante la identificación, establecer algunos ritmos y todo lo que tú nos estás comentando, pues tal vez alguien se puede llegar a preguntar, pues entonces, Mirna, de mi vida, ¿cuáles serían estos factores de riesgo para yo poder identificarlos y manejarlos? Porque yo quiero retrasar esa condición, incluso yo no la quiero tener en mi vida, pero ¿qué, qué podemos hacer? Mira, excelente pregunta. La gente se cree que porque mi papá o mi mamá o mi abuelo o mi abuela tuvieron demencia, yo la voy a tener. Y eso es otro mito. No necesariamente tiene que ocurrir. De hecho, nosotros dentro del Alzheimer hay dos variantes, ¿verdad? En este proceso hay personas que comienzan antes de los 65 y le llamamos de comienzo temprano, y los que están después de los 65, que le llamamos ¿verdad? Lo que llamamos el late onset Alzheimer's disease, el LOD, ¿verdad? Que es el comienzo tardío. En las personas que tienen el Alzheimer de comienzo temprano, la genética juega un papel bien importante. Se ha encontrado que específicamente hubo unos investigadores en Colombia que encontraron que el riesgo en las personas que tienen unos factores genéticos particulares, de los que ¿verdad? No voy a entrar a hablar ahora, esas personas pueden tener hasta un 50% de riesgo basado en la genética. Sin embargo, la mayoría de las personas que desarrollan el Alzheimer
lo desarrollan posterior a los 65 años o de comienzo tardío. En este grupo de personas que desarrollan la enfermedad ¿verdad? Luego de los 65 años, la genética juega un papel bien mínimo, es aproximadamente el 1% de todos los casos. Así que el otro 99% del riesgo, ¿verdad? Yo le dije que yo hablo de forma numérica porque los epidemiólogos miramos los riesgos a nivel de número. Así que la edad es el factor principal para el desarrollo del Alzheimer. A medida en que vamos avanzando en edad, el riesgo va aumentando, ¿verdad? Sin embargo, la genética juega aproximadamente un 1%. El otro 99% tiene que ver con cosas, ¿verdad? Del riesgo del desarrollo de la enfermedad, tiene que ver con cosas relacionadas al estilo de vida de la persona. Espérate un Así momentito, Mirna, te voy a detener un minutito rápido, Ajá. un minutito bien rapidito. Dale. Es que antes de irnos al aire, lanzamos una pregunta a todos en el chat. Contesten. Que contesten. Entonces, la pregunta que lanzamos pre-episodio iba dirigida específicamente a la parte genética y decía que si todos los casos, ¿verdad? Todos los casos, la genética constituía más de un 5% y las alternativas eran cierto, falso y no sé. Si en la posprueba, ¿qué deberían de contestar? Ya le dimos Falso, no la clave. importa lo que ponga, falso. Falso, la genética contribuye muy poco. Muy poco. Como te digo, hay unos casos específicos, pero son bien específicos, Muy bien. que la genética, ¿verdad? Tiene un peso mayor en ese proceso. Pero no significa que porque yo tenga la genética, necesariamente yo tenga que desarrollar la condición, aún dentro de ese grupo que tiene un riesgo mayor. Independientemente que yo tenga un riesgo, porque yo, ¿verdad? Yo empiezo en mi familia hubo alguien, mi mamá, mi papá, que empezó antes de los 65. Ese otro 50% de riesgo depende del estilo de vida del individuo. Pero en la mayoría de las personas, la genética juega un papel menos importante todavía. Muy Así bien. que en la mayoría de nosotros, el riesgo está en lo que hacemos a través de la vida. Así que nosotros desde la niñez, ¿verdad? Los estudios demuestran que aún en la niñez hay cosas que nosotros como individuos podemos hacer para resistir la enfermedad, ¿verdad? Para evitar el onset, ¿verdad? El comienzo de la enfermedad o retrasar la velocidad de su progresión. Así que, y ahí es donde yo me quiero enfocar, porque como cuestión de realidad, quiere decir que si está relacionado a estilos de vida, son cosas que yo como persona puedo controlar. Y eso es algo que para mí, ¿verdad? En este proceso de estudios postdoctorales, me voló la cabeza porque habiendo tenido un papá con Alzheimer y un tío, su hermano, murió también de Alzheimer, pues yo decía, nosotros estamos, o sea, estoy chavada porque lo más probable es que a mí me va a dar. Y yo le tenía un miedo terrible. O sea, confieso que yo tenía un miedo terrible de desarrollar la enfermedad. Todavía lo tengo. Lo que pasa es que ahora yo tengo control porque yo entiendo que realmente el control de que eso pase o no pase está en lo que yo hago como individuo. Y este es el momento de hacerlo cuando somos jóvenes, cuando tenemos 30, 40 años, que todavía no tenemos síntomas. Es el momento ideal para comenzar a trabajar ese proceso. Perfecto. Hoy vamos a enfatizar en esos factores que nosotros podemos tomar acción contra ellos, que podemos, Oh, sí. ¿verdad? Que podemos ahí. Así que, Mirna, yo creo que está todo el mundo con las orejas bien grandes y con los lápices ready para que tú nos digas qué podemos hacer. Oye, y qué bueno estoy mirando los comentarios de Facebook y uno de los comentarios habla sobre la situación de la diabetes en Puerto Rico. Y traigo eso a colación porque la correlación que existe entre la diabetes y el Alzheimer es increíble.
Y Puerto Rico tiene un grave problema, ¿verdad? Tanto de diabetes como de condiciones cardiovasculares que son factores de riesgo para el desarrollo del Alzheimer. Pero la diabetes en particular es una enfermedad que la conexión es tan severa que hay personas que le llaman el Alzheimer diabetes tipo 3. Y eso, o sea, nosotros sabemos de plano que el Alzheimer, el tener diabetes duplica el riesgo de tener Alzheimer. Una persona con una hemoglobina glucosilada, lo que llamamos HbA, la hemoglobina A1C, es la que nos dice cómo está nuestros niveles de azúcar ¿verdad? En ese periodo de aproximadamente 3 meses. Tener un A1C de 7% en adelante, ya desde ese punto nosotros empezamos a ver lo que se llama la deposición de esa proteína. ¿Se acuerdan de la que él hablaba de la proteína que interrumpía el paso de la información? Que esa proteína beta-amiloide. Pues esa proteína se empieza a ver desde que la persona tiene un A1C mayor de 7. Así que imagínense a ver cuán conectado está la diabetes con el Alzheimer. Y gente, la diabetes es un factor, ¿verdad? Es una enfermedad física sobre la cual nosotros sí tenemos cierto grado de control en el manejo de la condición. Así que otro de los factores de riesgo, ponlos por ahí. Y la hipertensión, ¿verdad? La presión sanguínea elevada entre los 40, sobre todo en la edad media, la edad que yo tengo, el tener la presión alta es otro de los factores para el desarrollo del Alzheimer. La gente no sabe esto, ¿verdad? Y sobre todo nosotros que nos encanta estar metidos en Facebook haciendo doom scrolling, ¿verdad? Pasando para arriba y para abajo. Las personas que tienen insomnio también tienen un riesgo, casi el doble del riesgo de desarrollar la enfermedad a largo plazo. Y mi área de trabajo, ¿verdad? Área de investigación a nivel postdoctoral, que fue la parte del aislamiento social. Y eso es bien preocupante porque nosotros vivimos en una epidemia de soledad, ¿verdad? Y el aislamiento social en mis propios estudios con miles de pacientes, hemos encontrado en 2 diferentes estudios que pudimos realizar que las personas, sobre todo los latinos, somos más propensos a que perdamos la memoria, ¿verdad? El deterioro cognitivo por estar aislados físicamente de personas a las que nosotros queremos. Así que la calidad de nuestras relaciones y la cantidad de las relaciones tiene un efecto sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Antes de seguir, quiero hacer una pequeña pausa para explicar lo que significa la palabra cognitivo, porque la van a escuchar, no de mí, la voy a repetir muchas veces, y la van a escuchar en todas las cosas que tengan que ver con Alzheimer, van a escuchar esa palabra que se llama, ¿verdad? Que es cognitivo o cognitiva. Cuando hablamos de la cognición, estamos hablando de la capacidad del cerebro para procesar la información que recibimos a través de nuestros sentidos, a través de la vista, el tacto, el gusto, el olfato, a través de la audición, y el cerebro procesa esa información y la almacena. Así que la cognición es la capacidad del cerebro, ¿verdad? La función de procesamiento y almacenamiento de la información que recibe el cerebro. Así que cuando oigan esa palabra cognitivo, se acuerdan del hardware, ¿verdad? De la computadora. Pues es eso. O sea, esa capacidad de procesar y de mantener la memoria. Así que asocien esa palabra de cognición con memoria. Los que están conectados, muchísimas gracias. Estamos hablando con Mirna Arroyo Miranda, epidemióloga, abogada, investigadora, amiga, cuidadora, excuidadora. Así que todos los que están conectados, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que cada vez que le hacemos la invitación a Mirna, sabemos que va a provocar esto que está provocando, porque no solamente es que tenga el conocimiento, sino la forma en que se transmite la información es vital para que cada uno de nosotros que estamos al otro lado podamos ir entendiendo esto de la importancia de estos factores de riesgo. Y dentro de esos factores de riesgo, Mirna, me gustaría, aunque sea por un momentito antes de ir al próximo punto, es que nos ayudes a entender
la importancia de mantener esas rutinas saludables, esa importancia de que no solamente es necesaria si usted ya la diagnosticaron con alguna condición crónica como hipertensión o como diabetes o con cualquier otra de las condiciones crónicas de salud, no es solamente enfocarse en esa área para mantenerlo lo más controlado posible, sino la importancia de las modificaciones de estilo de vida para que cada una de ellas de a poquito interactúen y tengamos ese resultado. Qué buena introducción para lo que nos queda del podcast. Como les dije, no se trata de vivir o morir. Se trata de vivir con calidad. La realidad es que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para vivir en calidad de vida. Y lo traigo desde la perspectiva, porque a veces volvemos a lo mismo. Pensamos, y la mayoría de las veces, de hecho, cuando estaba haciendo research en el laboratorio en el que trabajaba antes, trabajamos con adultos jóvenes, y uno de los grandes problemas que nosotros encontramos con los adultos jóvenes es que no se identifican con el problema del Alzheimer, porque dicen que eso es cosa de viejo. Mire, los estudios, de hecho, hay un estudio grandísimo en los Estados Unidos que se hizo con poblaciones específicamente puertorriqueñas y dominicanas, ¿verdad? Comunidades latinas, esencialmente puertorriqueñas y dominicanas, afroamericanas y blanco, y se comparó. Se compararon las poblaciones, ¿verdad? Los grupos étnicos. Y una de las cosas que se encontró es que la nutrición y el estado socioeconómico y la educación en la niñez, en los primeros años de escolaridad, tiene un efecto directo sobre cómo funciona su cerebro cuando usted sea viejo. Así que, y uso la palabra viejo con mucho respeto, vamos, o sea, término correcto. Pero la realidad es que el proceso de prevención, ¿verdad? Ese proceso de preparar el cerebro para resistir el embate del huracán llamado Alzheimer, no comienza cuando usted tiene 65 años, cuando usted tiene los síntomas. Empieza desde que usted nace hasta el último día de su vida, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que son pequeños cambios que podemos hacer en nuestro estilo de vida. No tienen que ser grandes. Mire, hay un libro que se llama, yo lo uso muchísimo, se llama Hábitos Atómicos, de un autor que se llama James Clear. James Clear utiliza en el libro una analogía muy interesante, a mí me gusta muchísimo. Dice, si yo voy a volar un avión de Los Ángeles a Nueva York, yo tengo que tener, ¿verdad? Yo voy a volar en una dirección particular. Sin embargo, si yo quiero, en lugar de llegar a Nueva York, ahora quiero llegar a Washington, D.C., yo tengo que cambiar la dirección de ese avión que iba para Nueva York. Yo lo que tengo que cambiar es un solo grado para que ese avión, en lugar de Nueva York, llegue a Washington, D.C. Así que un grado de diferencia hace una diferencia a largo plazo en un montón de kilómetros. Igual ocurre con nuestros estilos de vida. Un cambio pequeño, yo hablo, los que me tienen en las redes sociales saben que yo hablo del 1%. Yo todo el tiempo yo hago el 1%. Y el 1%, hablo del 1% porque es ese 1%, ese pequeño cambio que yo hago hoy, va a tener un impacto a largo plazo tan grande que basta con eso para yo poder cambiar ¿verdad? Disminuir la probabilidad de yo desarrollar Alzheimer. Así que el control está en nosotros. Así que realmente hay posibilidades. Teóricamente uno no debe utilizar la palabra prevención, pero como cuestión de realidad, o sea, nosotros tenemos la capacidad, como les dije ahorita, igual que con el huracán, que nosotros ponemos las tormenteras, igual sacamos las ventanas y compramos el agua y echamos gasolina. Pues mire, cuando usted hace esos pequeños cambios del 1%,
a través de su vida, usted lo que está haciendo lo mismo, poniéndole tablas y poniéndole tormenteras para que si usted tiene un riesgo porque su mamá o su papá tuvo Alzheimer, pues no le, o sea, y usted quiere evitarlo, pues mire, usted va a poder evitar que ocurra, ¿verdad? Que comience la condición. Y aún si ya la tiene, usted puede retrasar considerablemente la velocidad con la que progresan esos síntomas de la enfermedad. Con 1%, con ese pequeño cambio repetidamente todos los días de su vida. Así que vamos a apostar para el 1%. Vamos, esa va a ser la meta. Como en el episodio anterior estábamos hablando con la psicóloga sobre tomar una pausa, la importancia de esas pausas, en donde ella nos estaba invitando, que es la psicóloga Lourdes, nos estaba invitando a que le quitemos la definición, bueno, que le quitemos la parte de pensar que hacer una pausa es difícil, que le quitáramos eso, que simple y sencillamente es usted detenerse un momentito, respirar, mirar para el cielo, algo sencillo. Pues aquí yo creo que también con Mirna vamos a quitarle esa idea o a quitarnos esa idea de que tenemos que hacer muchos cambios. Probablemente lo que tenemos que hacer es uno, y luego que hagamos ese uno, probablemente automáticamente se van a ir añadiendo otros cambios. Lo importante es que comencemos. Así que ya que estamos hablando de cambios, Mirna, ¿qué es la salud cerebral? ¿Cómo ese concepto que podemos pensar que como algo no le podemos dar tanta importancia, necesitamos sí darle importancia? ¿Por qué es importante mantener nuestra salud cerebral? No es solo para evitar la enfermedad, ¿verdad? Igual que la definición que usábamos de salud, que no es meramente la ausencia de enfermedad. Mire, cuando usted tiene salud cerebral, usted puede alcanzar su máximo potencial. La Organización Mundial de la Salud, el estado de funcionamiento del cerebro en los dominios cognitivo, sensorial, social, emocional, de comportamiento y motor. Así que en todas las áreas ¿verdad? Los dominios de funcionamiento del cerebro, que le permite a la persona alcanzar su máximo potencial a lo largo de su vida, a pesar de la presencia o ausencia de trastorno. Así que esta definición a mí me gusta muchísimo porque tiene varias implicaciones. Y la primera es que lo que hacemos desde nuestra juventud cuenta para nuestra vejez. Así que no es solamente, como les dije, no solamente es prevenir el Alzheimer, es que yo pueda, que lo que yo hago a través de mi vida para proteger mi cerebro me permita realizar las tareas de la mejor manera posible y vivir una vida funcional, independiente, saludable, ¿verdad? Y que cuando yo tengo 80 años, como tengo muchísimas amistades, como les dije, que bailan todas las noches y bailan salsa, que es una cosa bárbara. Y es porque han podido mantener el funcionamiento del cerebro por el mayor tiempo posible y se han podido mantener física y mentalmente independientes, saludables, ¿verdad? Y funcionales a lo largo de su vida, porque a través de su vida mantuvieron buenos hábitos, ¿verdad? Buenos estilos de vida que ayudan que ese proceso, ¿verdad? Uno disfruta la vida. Y no, como les dije, no se trata de vivir o morir, es disfrutar la vida. La vida, y sobre todo en esta edad, a mí me llegaron los 50 y yo estoy feliz. O sea, para mí ha sido, yo creo, en este momento de mi vida, cuando uno comienza a envejecer y acepta ¿verdad? El proceso de envejecimiento como parte natural del proceso de vivir, esta etapa de los 50 para arriba es bien bonita. O sea, porque hay un montón de cosas que ya uno no se preocupa tanto y ya las cosas que a lo mejor en un momento dado te pesaban ya no te pesan tanto, y las mujeres empezamos por el proceso de la menopausia y ya pues no nos tenemos que preocupar por la cuestión reproductiva y tú sabes, y ya uno no está para todas esas cosas, tú sabes, y esto está para pasarla bien, y pues lo que queremos es pasarla bien lo mejor posible por el mayor tiempo posible, porque la vida es chévere. Y pues uno tiene que cuidarse, para que la vida sea chévere, uno tiene que cuidarse. Yo creo que hemos recibido muy bien tu mensaje.
Tú ves, está muy bien. Así que es importante. Es que es así, Mirna. Es lo que se ha tratado de ir enfatizando en la importancia del autocuidado de cada una de las personas que cuidan de otra persona. Porque si usted no se siente bien, no va a cuidar de la mejor forma, o quizás la calidad de ese cuidado no va a ser el que usted estaba deseando, porque simple y sencillamente no tenemos esa parte del autocuidado. Pero me gusta mucho esta imagen que tú nos compartes, que me gustaría que nos la resumieras. Pues mira, lo hemos repetido 30.000 veces. La buena salud cerebral nos ayuda a resistir esa tormenta que se llama el Alzheimer. No solamente nos ayuda a resistirla, sino que nos ayuda a tener buena calidad de vida en todos los sentidos. ¿Qué cosas yo puedo hacer dentro de ese 1% que hablamos hace un ratito para mejorar mi salud cerebral? Pues mire, mantener una nutrición adecuada, que no significa que usted tenga necesariamente que comer comida orgánica, porque la mayoría de nosotros no tenemos presupuesto para comer comida, ¿sabes? Pero mire, créame, yo cuando empiezo a trabajar con mi página, ¿verdad? Mi proyecto de educación digital sobre salud cerebral, vamos a hablar de eso, de cómo mantener la nutrición adecuada ¿verdad? Dentro del presupuesto que nosotros tenemos. Cuidarse, el cuidado médico, ir al médico regularmente y sobre todo si usted tiene alguna preocupación sobre su salud cerebral, compártala con su médico. ¿Verdad? Váyase, hágase un chequeo, manténgase la presión, ¿verdad? Chequeese la presión sanguínea, a ver cómo está, hágase sus laboratorios regularmente. Dormir adecuadamente, eso de dormir es lo más delicioso que hay. Así que y un sueño reparador es un proceso donde se eliminan todas esas toxinas que se acumulan en el cerebro. Igual voy a seguir hablando de esto del sueño posteriormente, pero el sueño reparador tiene un efecto de eliminar las toxinas que se van acumulando a través del tiempo. La salud mental, que no es salud cognitiva, es salud mental. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de la programación, del software, ¿verdad? El manejo del estrés, manejo de la depresión. La depresión sí puede, ¿verdad? Hay personas que pueden tener algún tipo de pérdida de memoria significativo por la depresión. El practicar mindfulness, ¿verdad? Comulgar con la naturaleza. Otra cosa que es bien importante, como les dije, para mí esa es mi área de research, es la conexión social. Mire, cuando usted se conecta con sus amistades o va a la iglesia o se comparte con su familia, esas neuronas suyas, ese cerebro suyo va a empezar a disparar información y y sobre todo cuando las relaciones son significativas, esas neuronas suyas van a trabajar, pero mire, a 1000. Y por último, el ejercicio físico. Dicen por ahí que todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Y no solamente lo dice, es que es verdad. Así que si usted hace ejercicio de manera regular y no tiene que ser, mire, usted no tiene que pagar un gimnasio, usted no tiene que hacer CrossFit, usted no tiene que hacer, no tiene que hacer nada especial, con que usted basta con aumentar el ritmo cardiovascular entre un 30 y un 50%. Y eso lo hacemos haciendo una pequeña caminata. Mire, si usted va al supermercado o va al mall, en vez de estacionarse y pelearse por el estacionamiento que queda en la orilla de la puerta, al lado de la puerta, estaciónese en el último estacionamiento del mall y camine. Y con eso usted ya empezó a cumplir con los pasos que tiene que cumplir durante el día. Y son cositas pequeñas, como le dije, es el 1%. Haga el jardín. O sea, la jardinería es uno de los mejores ejercicios que hay. Así que, como les dije, no tiene que hacer grandes cambios, son cosas pequeñas. Camine a su perro. Yo camino a mi perro, nosotros caminamos casi 1 milla diaria. Y esos pequeños cambios que nosotros hacemos a diario van a dar un gran fruto en esa calidad de vida a largo plazo. O sea, y nos va a permitir resistir, que volvemos a lo mismo, la resistencia y la resiliencia, que es que podamos, ¿verdad? Como clavamos las tormenteras en el huracán, pues mire, la misma cosa, prepararnos que si por alguna razón pudiéramos tener ese riesgo de Alzheimer, pues mira, usted lo corta, ¿verdad? Y lo disminuye, lo reduce considerablemente. Este tema
como decimos siempre, la intención es crear esta curiosidad, saber que ante los diagnósticos o ante alguna situación siempre la parte de una educación, de una orientación de forma adecuada, siempre nos va a permitir poder tomar decisiones de una forma más correcta. No solamente es crear un caos porque me dijeron que tenía X condición y ya nos imaginamos la parte final de la condición cuando no la hemos cuando la estamos comenzando. A mí me fascina hablar sobre todo de las buenas noticias del Alzheimer. La gente piensa que el Alzheimer es una condición, y no voy a negarlo, es una condición terrible. Es duro ver un familiar con Alzheimer, ¿verdad? O tenerlo. O sea, pero, como les digo, a pesar de que no hay cura, sí hay esperanza. Y ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven hoy. Realmente, en este momento, yo, tú y todos los que nos están escuchando tienen el control de lo que va a pasar. Así que realmente si usted se enfoca todos los días en ese 1%, mire, las probabilidades de que usted pueda resistir, ¿verdad? O pueda retrasar la velocidad de los síntomas por el mayor tiempo posible son muchísimas. Así que yo te agradezco que me hayas permitido en el día de hoy compartir esta información porque yo quiero empezar a desmitificar la enfermedad y ver que realmente hay esperanza. Sí, es importante porque en la medida que logremos crear esta parte informativa, probablemente personas que no buscan la atención médica a tiempo por el temor al diagnóstico, probablemente los vamos a acercar a una consulta para que logren recibir esa ayuda a tiempo. Así que yo creo que es vital lo que tú estás haciendo. En fin, todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Síganse conectando a las diferentes plataformas, las de Mirna que le dejó, como quieran los episodios van a estar, la información de Mirna. Esto se queda aquí grabado en la página de Facebook de nosotros, de Signos Vitales, que lo pueden revisitar las veces que quieran para que tengan información. Luego se edita y se va a subir al canal de YouTube, que los invito para que se suscriban al canal, para que más personas tengan acceso, tanto el de Mirna como el de Signos Vitales, para que el algoritmo nos logre identificar y lo podamos compartir con más personas para que tengan este beneficio de una información lo más certeza posible. Recuerden que no intentamos sustituir ninguna recomendación de su doctor o de su doctora. Simple y sencillamente le estamos dando información que entendemos que es de valor para cada uno de nosotros, pero antes de hacer cualquier ajuste, cambio, consúltelo con su doctor o su doctora, que es quien conoce su salud de forma integral. Así que no nos queda nada más que decir, solamente agradecerle a Mirna que haya sacado de su tiempo, que se haya levantado temprano, que haya decidido estar aquí con nosotros, que vamos a tenerla, que vamos a seguir colaborando en las diferentes plataformas que ella tenga. No, sin duda alguna, a cada uno de ustedes, gracias por la confianza y por haber estado aquí con nosotros, y nos estamos viendo el próximo sábado con otro episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Así que muchísimas gracias y hasta el sábado. Bye. Bye.